Hombre, lo que es que yo creo que no había conciencia de que entonces se estaba produciendo para hacer la contaminación que ha habido después. No lo sé, no lo sé. Si me lo hubiera pensado, no. O sea, es una cosa que pasó y ahora se sabe mucho más del tema, pero entonces no lo sé, nunca lo hemos planteado. Y depende de las circunstancias y todo, o sea, nunca lo hemos pensado. Alimentamos para socorrer los frutos con que nos alimentamos. El río Gállego nace en el Pirineo aragonés y recorre casi 200 kilómetros de rica y abundante naturaleza, atravesando bellos parajes, montañas, valles, estepas, para desembocar finalmente en el cauce del Ebro. Sin embargo, el río Gállego sufre desde hace 40 años la contaminación por un pesticida obsoleto, el lindano. Entre 1974 y 1992, Inquinosa creó unas 140.000 toneladas de residuos tóxicos, que fueron enterradas sin control en varios vertederos de Sabiñánigo. Inquinosa produjo lindano, un pesticida prohibido por la Unión Europea desde el año 2000 y por el Convenio de Estocolmo en todo el mundo desde 2009. La carga contaminante de este residuo nos supondría que 1 litro inutilizaría para su uso 1 millón de metros cúbicos de agua. Yo recuerdo perfectamente en el año 76 una nieblina azul irrespirable, que no se podía estar. Los vertederos de Sardas y Bailín no estaban preparados técnicamente para recibir los residuos de Inquinosa, produciéndose fugas que contaminaron las aguas subterráneas. Por eso, en 2014, se procedió a la construcción del nuevo vertedero de Bailín, al que se trasladaron 64.000 toneladas de HCH o hexaclorociclohexano y 360.000 toneladas de tierras contaminadas. El lindano o hexaclorociclohexano es un compuesto utilizado como insecticida en agricultura, para el tratamiento de piojos y sarna en humanos o de diversos parásitos en ganadería. Ha tenido mucha aplicación como insecticida, es un compuesto peligroso para la salud humana y entonces se ha prohibido. ¿Qué problema tiene este compuesto? Que es altamente resistente a la degradación y puede actuar como un disruptor endocrino. Hexaclorhexano y cáncer de mama. Las mamas de las granadinas tienen de media 17 pesticidas organoclorados, 37 bifenilos policlorados, 10 PCBs hidrosilados, 15 dioxinas y furanos, 8 bifenilos polibromados y 11 ésteres de PBBs. Un disruptor endocrino es aquella molécula que una vez dentro del organismo puede actuar de modo similar a como lo hacen nuestras propias hormonas, con lo cual puede provocar alteraciones en muchos de los sistemas y de los procesos biológicos que suceden en nuestro organismo. El lindano es un pesticida organoclorado, concretamente el isómero gamma del hexaclorociclohexano. En la producción de lindano, por cada tonelada de este pesticida se generaban entre 8 y 10 toneladas de residuos sólidos y líquidos. En otoño de 2014, el lindano tuvo una gran atención mediática en Aragón, debido a las fugas al río Gállego de material contaminante durante el proceso de traslado del vertedero.
Algunos pueblos de la ribera sufrieron cortes en el suministro de agua potable, que superaba los límites permitidos de toxicidad. Entonces llegó el famoso fax, un aviso a través del 112 en el que teníamos que detener el bombeo y la distribución de agua, prohibir el uso, advertir a la población y una serie de cuestiones pues, por el tema de elevada toxicidad de niveles de lindano. En esa época se crea el movimiento lindano, que en palabras de la propia asociación nace de una necesidad ciudadana de olvidarnos de tintes políticos, objetivos enfrentados, para un único fin: un río gallego limpio, sin lindano. Se creó cuando pues, en los pueblos de esta zona empezamos a tener una prohibición del agua de boca. Entonces pues, el ciudadano, vamos a decir de calle, ¿no?, quiso pues, saber por qué teníamos que ir a la plaza del pueblo a llenar garrafas para tener ¿no?, agua potable, porque todos lo que no queremos es que nuestros hijos oderen este problema para las siguientes generaciones. Como solución provisional, se han instalado filtros de carbono para garantizar la buena calidad del agua. Entonces, normalmente cuando baja agua muy turbia, porque ha habido tormentas, los niveles de lindano suben, porque se ha removido todo, ha habido arrastres y hay más nivel de lindano del normal, que es bastante bajo. Y lo que hacemos es bajar el caudal para que entre menos agua de la habitual y pueda estar más en contacto con el carbón activo que se mezcla con el agua. Desde las instituciones se asegura que los filtros de carbono son eficaces y que el agua tiene más calidad que nunca. Sin embargo, muchos vecinos prefieren comprar agua embotellada. El haber conservado ese hábito de no usar el agua de boca, pues más de uno está convencido de que le ha salvado del contacto con un contaminante que le puede producir afecciones a la salud. Agua que necesitamos para socorrer los frutos con que nos alimentamos. Pero la verdadera historia del lindano no empieza en Aragón, sino 40 años atrás, en Baracaldo, Vizcaya, donde se encontraba la fábrica Bilbao Chemical, precursora de Inquinosa, que ha traído consecuencias nefastas para la población y el medio ambiente. Debajo de esta propia autovía, los rellenos que tiene hechos están hechos con este producto. Lo que nos hemos enterado a posteriori es que el material se compacta mucho y es bueno para cimentación y por eso se ha usado. Ha sido algo más que desidia, entendemos, el hecho de tenerlo esparcido por todas partes, ¿no? En la zona minera está afectando a un pantano, que es un embalse, el de Oyola. Esta es una zona cárstica, es una zona minera, tradicionalmente se abandona la práctica de la minería, entonces queda llena de agujeros, queda como un queso gruyère. Es el sitio idóneo para cualquier pirata que quiera deshacerse de cualquier residuo, o agujero que veo, agujero que tapo. Entonces puede estar en cualquier parte. No han sido capaces de localizar y no se sabe de dónde viene. Se sabe que viene por aquí, por este arroyo. En 1975, la fábrica del pesticida lindano llega a Sabiñánigo, Huesca, desde Baracaldo, Vizcaya, bajo el nombre de Inquinosa, Industrias Químicas del Noroeste. ¿Por qué se instala en este lugar? Para entenderlo, hay que acudir a los orígenes de Sabiñánigo, un pueblo industrial creado prácticamente desde cero que llega a convertirse en uno de los referentes en la industria química a nivel nacional. Los orígenes de Sabiñánigo, evidentemente, hay que buscarlos con la llegada del ferrocarril en el año 1893. Aquí, en los alrededores de la estación, se empiezan a montar una serie de pequeñas casas y comercios que estaban relacionados con la gente que venía aquí en tren y que sobre todo iban al balneario de Panticosa. Y así siguió hasta el año 1919, que viene la fábrica de EIASA, Energías e Industrias Aragonesas. Montan los santos de agua para producir corriente. En el año 75 viene Inquinosa. Sabiñánigo es una población que nace a raíz de las fábricas, una fábrica química que actualmente es del grupo Ercros, y una fábrica de aluminio que también empezó, Inespal, Aluminio, Alcoa, y ahora es Iberfoil el que está funcionando aquí. Hemos convivido siempre con las fábricas, hemos convivido siempre en un entorno industrial. La industria era el motor principal de Sabiñánigo, pues aragonesas 800 y pico, aluminios de Galicia otros
tantos, 800 o por ahí, de Quisa, Inquinosa, fósforos del Pirineo. Fue una época de un movimiento económico mucho mejor que lo que ves ahora en el pueblo. Eran tiempos de bonanza económica para Sabiñánigo. El desarrollo industrial vivía su máximo apogeo. Nadie podía sospechar que el lindano fuera a generar los problemas que ha generado con el tiempo. Aquí la gente en aquel entonces nadie decía nada. Todo el mundo veíamos que producía unos gases tremendos. Era una cosa que daba dinero, no se tenía conocimiento de lo malo y lo perjudicial que era, y aquí solamente se veía pues que daba a 50 familias de comer. Sabiñánigo es un pueblo que la gente de allí trabaja en empresas contaminantes, unas más y otras menos, con lo cual estaban atados de manos y pies. Y recuerdo en más de una ocasión que los maestros no nos dejaron salir al recreo por la nube tóxica que aquí había, pero lo veíamos normal, no habíamos conocido otra cosa. Los problemas sí vinieron sobre todo pues, a partir del año 1985, que ya empezaban desde la misma población hasta ecologistas a denunciar un poco el tema. Durante más de 10 años nadie puso freno a las acciones nocivas de Inquinosa, hasta que un grupo de ecologistas plantó cara a la empresa. ADEPA, Asociación para la Defensa del Pirineo, liderada por Rosa Paradinas, acudió a Europa y denunció a la empresa cuando España entró en la Unión Europea, y con ello en la aplicación de nuevas normativas. Había camiones todas las mañanas que pasaban delante de la puerta por la carretera por donde yo vivía, y que esos camiones llevaban una sustancia que iba de polvo, un polvo blanco como si fuera harina, y que iba descubierta, esa sustancia, que iba además arrastrando lisiviados, iban escurriendo aguas, que iba dejando un reguero, y que terminaban en un vertedero, en el vertedero municipal. Y eso lo hacían todos los días y varias veces al día. El olor era insoportable. Lo que sobraba del lindano lo sacaban en unos tractores con una cuba, y por la carretera iba soltando, pero unos plastones de color rosa, muy pastoso, pero toda la carretera llena de plastones. Entonces empezó ya un sentir medioambiental diciendo que eso no podía ser. Los olores no eran normales, la forma de verter esos productos en los vertederos no era lo más normal. Y sobre todo empezamos a ver que los vertidos de ese producto eran ilegales y que no cumplían las normativas. Estamos hablando de 1986, 87, era cuando España entraba en la Unión Europea. Enseguida miramos hacia la normativa de la Comunidad Europea en vertidos tóxicos y peligrosos, que era este, y descubrimos pues, que todo era ilegal lo que estaban haciendo. Así que empezamos con denuncias que llegaron hasta Bruselas, y Bruselas aceptó esa denuncia. La Comisión Europea anunció el pasado mes de noviembre su decisión de llevar al Estado español ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo por realizar vertidos ilegales de residuos de pesticidas que violan las directivas de la Comunidad Económica Europea. La factoría, situada en la localidad altoaragonesa de Sabiñánigo desde 1974, es la única empresa en España productora de lindano, cuyos residuos han producido la contaminación del río Gállego. Este hecho ha sido reiteradamente denunciado por la asociación ecologista ADEPA durante los 2 últimos años. Todas las denuncias fueron archivadas, eso también lo tengo que decir, todas las archivaban. Pero bueno, la prensa empezó a tomar cartas en el asunto, Heraldo de Aragón, de Huesca, se implicó muchísimo y la verdad es que a través de la prensa yo creo que se empezó a cuajar un poco toda la denuncia, ayudó mucho. Estos residuos de HCH han sido vertidos unas 30 toneladas diarias por Inquinosa en la zona denominada Sardas y posteriormente en el vertedero controlado de Bailín de propiedad municipal. Las filtraciones de este vertedero han provocado la contaminación de las aguas por esta sustancia química considerada altamente tóxica. Nuestra intención era que los vertidos fueran legales. Pero claro, empezamos a tirar del hilo y al final resultó que hubo que cerrar la fábrica porque aquello era un atropello por todos los lados. Nunca pedimos el cierre de la fábrica, nunca. Los ecologistas. La decisión de cerrar la fábrica fue del Gobierno de Aragón. Algunos vecinos de Sabiñánigo sintieron que la economía del pueblo se estaba viendo amenazada y se enfrentaron a Rosa Paradinas, quien sufrió las consecuencias de su activismo ecológico
viéndose acosada y perseguida presuntamente por algunos vecinos. Me insultaban, me hacían pintadas, algo así como extranjera, vete con tu macarrón. No se levantó el pueblo de Sabiñánigo contra mí, no vino a decir vete fuera, ni mucho menos, era un personaje, una persona. Recuerdo que a esta chica le tendieron más de una trampa. Iba con una moto, la tiraron, un coche la arrolló, en fin, tuvo muchos problemas. Es más, algún compañero que me decía que yo qué hacía metiéndome en esas historias y asustando a la gente, que lo que estaba creando era miedo en la población y que eso no había que hacerlo. Obviamente hoy en día hay leyes y los ríos dejan de ser un canal de H2O para transformarse por ley, con la Directiva Marco del Agua, como ecosistemas vivos de los que hay que recuperar el buen estado ecológico como objetivo central de la ley. Agua brillante, luz transparente, corres delante de tanta gente. Es más, la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea establece un marco de actuación con el fin de realizar un uso sostenible de las aguas y promover su protección para garantizar la disponibilidad a largo plazo de dicho recurso natural. Agua de lluvia, de trueno y rayos, ahí sí quisiera agosto ser mayo. Entonces el río era el vertedero público, una cloaca a cielo abierto para abaratar costes de las empresas. Con la Directiva Marco, el agua se convierte en el factor clave para la conservación de los sistemas vivos que la habitan. Destruir la salud de un río es destruir la salud de tu hijo, de tus familiares, de ti mismo. La grave contaminación que Inquinosa había ocasionado se hizo pública. El gerente de la empresa, Jesús Herboso, fue condenado a pagar 6,5 millones de euros, pero este se niega a asumir la multa. Con el tiempo, se han ido acumulando intereses y el pago ya asciende a 20 millones de euros. Mercedes Tesa fue la letrada encargada de llevar el caso. Pero claro, era muy difícil todo, porque empezaron por negar que fuera tóxico, decían que los hechos estaban prescritos, que no estaba acreditado el daño, que había otros vertidos de otras empresas. Tuve que argumentar mostrando que incluso como residuo urbano especial, porque no era normal, lo vertían sin ningún tipo de medida ni de declaración. Al final la sentencia fueron 6,5 millones de euros que no se han cobrado. Sí, que no se han cobrado. Ahora estamos en fase de ejecución, que les pedimos 20 millones con los intereses que había desde entonces. Incluso los primeros años, del 75 al 78, dicen que no van a hacer vertidos, que los van a llevar a la empresa que tienen en Bilbao. Y sale a relucir que la empresa Inquinosa estuvo llevando durante 3 años residuos allí. El gerente públicamente, Jesús Herboso, dice que no han llevado residuos allí. Entonces nuestra pregunta es, ¿dónde están los residuos de esos 3 años? Que estaríamos hablando pues que pueden ser perfectamente unas 12.000 toneladas. Mientras tanto, el Gobierno de Aragón lleva gastados más de 50 millones de euros para contener la contaminación y buscar soluciones para la limpieza de la zona. Ahora el vandalismo pues, ha provocado la situación actual, ¿no? Con las puertas y todo prácticamente derruido. Lindano 99-100% puro, inofensivo para personas y animales de sangre caliente. No merma las cualidades de la tierra. We should also realize that this product, like Lindane, has been used very much on the elimination of the Colorado beetle. And the Colorado beetle was one of the biggest threats for the potato production. Se están realizando sondeos para extraer el dineipol, fase no acuosa. Es un residuo líquido más denso que el agua
que ha alcanzado los acuíferos de Bailín, Sardas e Inquinosa. Ha llegado a profundidades de hasta 50 metros por debajo de las aguas subterráneas. En estos momentos estamos haciendo sondeos para investigar y para tratar las aguas subterráneas contaminadas. Está apareciendo al sondear Diney por fase libre. Se implantará la técnica experimental llamada ISCO. Mediante una oxidación química in situ, se pretende realizar un ensayo piloto para valorar su posible aplicación a gran escala. Si funciona bien la prueba piloto que haremos unos 300 metros más abajo, esta será una de las zonas donde haya que aplicar el ISCO de forma intensiva para acabar de degradar el contaminante que no somos capaces ya de extraer mediante bombeos. Muchos expertos opinan que en Sabiñánigo se realizó una mala praxis, donde se primaba el desarrollo industrial sin valorar los costes ambientales que iban a pagar las generaciones futuras. Sabiñánigo es el ejemplo de una industria ineficiente, ambientalmente insostenible, y hoy estamos pagando la herencia de aquella producción salvaje. El problema, de momento, lo hemos aparcado, pero es una solución temporal hasta que la tecnología nos permita destruir estos grandes volúmenes. Uno de los socios del proyecto Life Discovered es John Bigen, presidente de la IPA. Lindane is for us a global issue. Sabiñánigo can bring the issue of HH in Lindane up to the global level. Llevamos ya invertidos unos 50 millones de euros y probablemente no andaremos lejos de los 300, 400 millones de euros para dejar esta zona en una situación admisible. Los volúmenes de residuos son enormes y en estos momentos no hay una solución técnica clara para su destrucción definitiva. Para poder limpiar las aguas subterráneas teníamos que mover el vertedero viejo que estaba contaminando continuamente y optamos por hacer una instalación, un vertedero con unas medidas de seguridad más importantes. ¿Cuánto aguantará? Pues no lo sabemos. Esperemos que las técnicas de destrucción de estos compuestos avancen más y nos permitan hacer el trabajo real, que sería la destrucción de estos compuestos, ¿no? Agua San Román bendito, agua que necesitamos para socorrer los frutos con que nos alimentamos. Nosotros también sabemos, como ecologistas, que es difícil encontrar la aceptación social para un vertedero, pero es que no hay otra solución en estos momentos. No hay otra solución que un confinamiento seguro. Y eso es lo que se debe priorizar. Por eso digo que hoy por hoy no veo en la Administración ese convencimiento. Se sigue hablando pues, de la problemática política, social, económica y no se pone como prioridad la cuestión ambiental y de salud pública. Son muchas las voces que hablan de dar la vuelta a la tortilla, convertir la crisis en una oportunidad, transformar Bailín en un campo de investigación que pueda generar puestos de trabajo y ser un modelo para otros países. In these countries ever thought of looking deeper, like you've been doing, up to 40, 50 meters to explore the contamination? También hay que plantearse que lo que es un problema y ha sido un problema durante muchos años, pues al final también acabe siendo una oportunidad, ¿no? Generar puestos de trabajo en una zona deprimida como es el entorno industrial de Sabiñánigo. Buscamos soluciones para afrontar los males del pasado, pero ¿seríamos capaces de vivir en un mundo sin pesticidas? En Zaragoza, por ejemplo, se están desarrollando experiencias muy interesantes en este sentido. La agricultura ecológica está ganando peso y supone una alternativa al uso de productos químicos. Son productores de todo Aragón, hay muchísima gente. En invierno, en primavera llegan a venir más de 1000 personas. Ahora la estrella es el tomate. En invierno, evidentemente, las coles, fruta de todo tipo y, por supuesto, todo ecológico. Todo cultivado sin ningún tipo de uso de agroquímicos. Haciendo rotación de cultivos, asociación de cultivos, dejando la tierra descansar cuando tiene que descansar, cultivar variedades tradicionales, variedades locales que son resistentes a plagas. Generar productos sanos a base de estiércoles, compostaje.
La mayoría de los productores están gastándose un 60 o un 70% menos en insumos y están obteniendo producciones un 20 o un 30% más altas. Se utiliza la arcilla para la araña roja y se utilizan compost, abonados como estiércol, gallinazas. Tal vez podríamos entonces cultivar de otra manera, plantear un mundo sin pesticidas. Pero aún queda por resolver el pasado, limpiar los residuos de la contaminación. We need political help. We need the Aragon government. We need the government in Madrid to support, and we need the representative of Aragon in the European Parliament. Creemos que un sano ejercicio sería que entre todos nos dirigiésemos a la Unión Europea, les hiciésemos ver in situ el gravísimo problema que tenemos, posiblemente el mayor problema ecológico y de riesgo sanitario que en estos momentos pueda existir en Europa Occidental. Con fondos europeos se podría entender el lindano como una oportunidad y por eso defendemos que se apueste por la investigación, por la innovación, por los empleos de calidad en el gallego y aportar las soluciones que investiguemos en Aragón al resto del mundo. Que el problema es muy serio, tenemos que ir unidos y ya va siendo hora, como decimos, de cambiar ese discurso de quién ha sido o quién ha dejado de hacer y aprovechar los fondos que tiene Bruselas para estas situaciones y empezar a trabajar ya planteando soluciones definitivas. Es lamentable que ocurriese todo por culpa de una empresa que nos dejaron hasta 33 municipios afectados por el problema de contaminación del lindano. Pero la Unión Europea tiene que ayudarnos a solucionar y a paliar este problema. A la Comunidad Autónoma de Aragón le supera este problema por la inversión que tendría que realizar para solucionarlo definitivamente. Y necesitamos el compromiso de la Unión Europea para solucionarlo. Tanto el Gobierno central como Europa tienen una labor importantísima de hacer un plan integral de descontaminación de toda la cuenca del río Gállego por lindano. Sí creemos que es un tema que merece, por la importancia que tiene, el que rememos todos hacia el mismo sentido. No creemos que en estos momentos la Unión Europea esté siendo claramente consciente de cuál es el problema de contaminación que tenemos allí. Creemos que es necesario e importante en estos momentos ir con un mensaje de unidad tanto al Gobierno central como a la Unión Europea. Por un lado estamos reforzando la unidad de gestión y que va a aunar a todos los implicados en el problema. Por un lado un comité científico, por otro lado un comité de seguimiento y por otro lado un comité social que reuniría a empresas, ayuntamientos implicados y organizaciones ambientalistas. Necesitamos estar respaldados por parte del Ministerio y por parte de la Unión Europea. El problema es que es un problema muy poco mediático, que no se ve. Esto no son como las toneladas de chapapote, que era muy fácil de verlas, y esto no se ve. Vemos agua con lindano y ahí vemos agua sin lindano y no sabríamos distinguir una de la otra. Y unión de todos los grupos políticos para poder llevar al final a una limpieza global, para dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos una herencia como se merecen, sin contaminación y sin problemas como el que tenemos ahora. Que tenemos que ir todos de la mano y no buscar responsables, sino buscar soluciones. Cada vez más personas involucradas en el caso reclaman un compromiso político y la unión de todos en un frente común: la descontaminación del río Gállego.